Pérez Bianco y Miguel de Tesanos Pintos dirigen la Fundación de la Hemofilia en Argentina y son integrantes de la Academia Nacional de Medicina. Eduardo Viedma es abogado de la Fundación. De la labor profesional de los tres dependen 2.800 pacientes hemofílicos. En este momento enfrentan un juicio acusados de envenenamiento, tráfico de mercaderías peligrosas para la salud y contagio de enfermedades peligrosas y contagiosas. La acusación del juez federal Sebastián Ramos se basa en los testimonios de 208 pacientes hemofílicos que fueron infectados con VIH, hepatitis B y hepatitis C. Enfrentan este juicio oral por hechos ocurridos entre los años 1979 y 1991. Ellos prescribieron, ordenaron y aplicaron factores antihemofílicos a sus pacientes a sabiendas de que esa medicación estaba infectada y que había sido rechazada por Japón y Estados Unidos por haber propagado el virus del HIV a sus pacientes. En esos años, los médicos de la Fundación habían recibido esa advertencia. La Fundación de la Hemofilia de Estados Unidos alertaba a los médicos que no suministraran factores 8 y 9 antihemofílicos porque podrían estar infectados. No me gusta que son soberbios. 33 años después, los familiares y las víctimas lograron llevar a los médicos al banquillo de los acusados. Vengo para apoyar a mi hermano a ver qué pasa ahora. Lo que más me indigna es que los médicos todavía están ejerciendo, todavía siguen una lucha. Intentan conseguir justicia, mientras en este momento los profesionales están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 3 en Comodoro Pi. Juan Di Caro es uno de los sobrevivientes. A los 12 años le diagnosticaron VIH positivo. Yo quedo en silla de ruedas, a los 10 años tengo que ser operado. En una operación, en una cirugía en un hemofílico necesita mucha cantidad de factores 8. Para entonces, la Fundación de la Hemofilia Soler maneja los factores, o sea, los factores 8 que los compran en Estados Unidos, en los laboratorios. Argentina compra 208 factores a los laboratorios, que vienen infectados con, en ese entonces, la peste rosa, hepatitis B y hepatitis C. En la cirugía que a mí me hacen en ambas rodillas, me ponen cierta cantidad de factores y bueno, yo junto a 207 más hemofílicos fuimos infectados. La llaman a mi madre y le dicen que por los concentrados que me pusieron en el año 1980, por las operaciones, había sido infectado de una enfermedad que era grave, que se llamaba SIDA. Yo fui infectado de HIV, de hepatitis C y hepatitis B. Todos esos factores fueron puestos en el Hospital Fernández, llevado por el doctor Pérez Bianco, con la orden de Tesano Pinto y al administrador Bienman Díaz. La Fundación de la Hemofilia tuvo su primera denuncia pública y judicial en 1986, con la muerte de una joven de 23 años, Gisela Otrovsky. Mi hermana se puso de novia con un chico que quisimos mucho todos. En el año 86 nos enteramos que era portadora del VIH.
Carlos tenía un VIH positivo de 1985 cuando se hizo el screening de toda la población hemofílica y él no lo sabía tampoco. Le había contagiado por vía sexual a mi hermana. Yo no sé de quién fue la decisión de la Casa de Hemofilia o de quien detentaba la dirección de la Academia Nacional de Medicina de no comunicarle a nadie, digamos, que estaban infectados, pero claramente a Carlos no se lo comunicaron. Lo más terrible es no haber alertado de una manera personalizada y desesperada, porque yo creo que tendrían que haber actuado con desesperación para convencer a todos los pacientes que se hicieran un test de VIH. El no haber testeado a toda la población de inmediato para mí es lo más imperdonable de todo. Con el fallecimiento de Gisela Otrovsky, Sibila Camps, periodista e investigadora, comenzó a seguir los distintos movimientos de los médicos de la fundación. Los productos elaborados con derivados de la sangre que venían del exterior muchas veces estaban contaminados porque la donación de sangre en muchos países se pagaba al donante de sangre. Entonces, quienes donaban sangre eran personas con un nivel de marginalidad importante. Entonces, muchísimas personas estuvieron, obviamente, sin saber que estaban contagiadas, y lo peor de todo es que contagiaron a sus parejas y tuvieron hijos que nacieron infectados. Entonces, esa cadena de contagios no sabemos hasta dónde llegó. Ellos sabían que estaban contaminados y no lo dieron a conocer. Pedro Gutiérrez es otro sobreviviente. Le diagnosticaron VIH positivo con apenas 6 años de edad. Nací en el 77, bueno, cuando le dijeron que yo tenía hemofilia A, mi madre no sabía lo que era la hemofilia, y daban factor 8 a nuestros padres para que nos pongan en nuestra casa. Hubo un lote, una tanda de medicamentos que ha venido contaminado con el virus llamado la vaca loca, el virus de HIV, el virus de hepatitis B y hepatitis C. Oscar Sequeira es uno de los pocos enfermos hemofílicos que por azar no contrajo el virus del SIDA. En 1994 su médico de cabecera le informó que era portador de un virus. En ese tiempo era chico, así que iba con mi madre. Pedimos de hablar con Pérez Bianco y Tesanos Pinto, quienes nos reciben, sí, y nos informan que a través de los medicamentos, como habíamos usado muchos medicamentos, y en un lote venía con el virus en mi caso, de hepatitis B. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo éramos 3 hemofílicos. Bueno, de los 3 quedé yo solo. Fallecieron a raíz de la hepatitis C. ¿Lo pudieron haber parado? Sí, porque ellos sabían que el medicamento estaba infectado. Y ya estaba la orden para llevarlo de vuelta a su país de origen. Hay pacientes hemofílicos que han tenido HIV y han contagiado a las parejas han tenido hijos, y nadie me dio nada de eso. Porque si se hubiera dicho en su momento, eso se hubiera podido evitar. La Fundación de Hemoterapia Sarmiento es testigo fundamental en esta causa. Ellos también recibieron la advertencia de que los concentrados que habían llegado al país estaban contaminados. En el año 1983, la Fundación Nacional de la Hemofilia recibe una recomendación de la Fundación Internacional de la Hemofilia, diciéndole que a los pacientes con hemofilia leve, con menores o recién iniciados en el tratamiento, se evitara de utilizar concentrados y se utilizaran crioprecipitados. Una de las faltas más graves que puede cometer un banco de sangre es saber que un paciente o un donante fue transfundido y fue infectado y no comunicárselo. La Fundación Sarmiento decidió, pese al alto costo, no utilizar los concentrados y optar por un tratamiento alternativo y seguro, los crioprecipitados. ¿Y la alternativa al concentrado era viable? Sí, en la crisis hemorrágica sí. Los pacientes que atendía nuestra fundación eran transfundidos con crioprecipitado. Y el trabajo de un crioprecipitado es muy arduo.
Usted, para transfundir a 10 hemofílicos con concentrados con cloro precipitado, necesita 60 donantes de sangre. El tema fue el no comunicarle a nadie que estaban infectados, ni tampoco tomar medidas de ningún tipo para informar ni a los familiares, ni a las parejas, ni a las mujeres embarazadas que potencialmente podían estar transmitiendo un virus.